Frank Castle no es un héroe, no es un antihéroe, es un hombre roto, que convirtió su dolor en una guerra sin fin. Un tipo que no salva al mundo, no protege inocentes, no inspira esperanza, solo castiga. Y lo peor es que mucha gente cree que eso lo convierte en alguien digno de admirar. Un gusto. Soy Gonza. Y esto es Punisher, el hombre más roto. Punisher, también conocido como Frank Castle, es uno de los personajes más controversiales en el mundo del cómic. Apareció por primera vez en 1974, y desde entonces ha sido representado como un vigilante sin límites, sin reglas y sin intención de detenerse. A diferencia de otros personajes, no tiene poderes, no tiene doble vida, no tiene un código moral tradicional. Solo tiene una misión: eliminar criminales de forma definitiva. Pero lo que le hace realmente interesante no es su violencia, es lo que la violencia revela sobre él. Punisher no representa la justicia, representa cuando alguien deja de creer totalmente en ella. Todo comienza con una tragedia. Frank Castle era un ex-marín, un hombre entrenado para la guerra, pero aún tenía algo que lo mantenía conectado a la humanidad: su familia, su esposa, sus hijos. Hasta que un día, en un parque, son asesinados por la mafia. Ese momento lo cambia todo en su vida. Pero aquí es donde tenemos que hacer una pequeña pausa. Y es que muchos personajes han pasado por pérdidas similares. Batman perdió a sus padres, Spider-Man perdió a su tío. Ambos eligieron proteger a otros para evitar que su tragedia se repitiera. Frank Castle eligió algo diferente. Eligió castigar. Y esa decisión lo separa completamente del concepto tradicional de un héroe. El problema con Punisher es simple: no cree en segundas oportunidades. En muchas historias del cómic, especialmente en las más crudas, se deja claro que su enfoque es absoluto. Si alguien es criminal, muere. No hay investigación, no hay juicio, no hay redención. Y eso no es justicia, es ejecución. Y lo más inquietante es que el propio personaje es consciente de esto. En varias historias, Frank reconoce que no es un héroe. No intenta justificarse con ideas elevadas. No habla de salvar al mundo. Él sabe lo que es: una máquina de castigo, una consecuencia de algo que salió mal. Frank no está bien. Y eso no es una interpretación exagerada. Es el núcleo del personaje. En algunas de sus historias se sugiere algo aún más perturbador: que la guerra no lo destruyó, lo definió. Incluso antes de perder a su familia, Frank ya era alguien mejor, que funcionaba mejor en el conflicto que en la paz. La guerra le daba un propósito, la violencia le daba claridad. Y cuando pierde a su familia, no crea algo nuevo, simplemente canaliza lo que ya había. La cruzada contra el crimen no es solo venganza, es una forma de seguir existiendo. Un soldado sin guerra, que necesita enemigos para no desaparecer. Una de las mejores formas de entender por qué Punisher no debe ser admirado es verlo cómo interactúa con otros héroes. Cuando se enfrenta a Daredevil, el contraste es claro. Daredevil cree en la ley, cree en la redención, cree que incluso los criminales pueden cambiar. Punisher no cree en nada de eso. Para él, el resultado es lo único que importa, la eliminación del objetivo. En otra interacción importante, cuando se cruza con el Capitán América, ocurre algo interesante. Punisher no pelea, no se defiende, no responde, porque reconoce algo fundamental: que él no está al mismo nivel que el Capitán América, porque el Capitán representa un ideal, un símbolo de lo que un héroe debería ser. Punisher sabe que él no es eso, ni que puede serlo. En la serie de Netflix se muestra una versión más emocional del personaje. Aquí vemos el trauma más de cerca, su dolor, sus recuerdos, su incapacidad de dejar atrás el pasado. Se intenta humanizarlo, y en cierta medida lo logra. Pero incluso en esta versión la conclusión es la misma: Frank no puede detenerse, no puede sanar completamente, no puede volver a una vida normal. La violencia no es una herramienta que usa, es el estado en el que él vive. Aquí es donde el tema se vuelve realmente importante, porque muchas personas ven a Punisher como un modelo a seguir: su actitud, su brutalidad, su símbolo.
Pero eso es una mala interpretación del personaje. Punisher no representa orden, no representa justicia, representa fracaso. El fracaso del sistema, el fracaso de la sociedad y el fracaso de un hombre que no pudo reconstruirse después de su pérdida. Idealizarlo es ignorar todo eso, es quedarse con solo la superficie del personaje. Punisher nunca gana. Puede eliminar a cientos de criminales, pero el crimen no desaparece, la violencia no se detiene. Porque la violencia genera más violencia, y en el fondo, su guerra nunca fue algo que quisiera terminar. Porque si deja de luchar, ¿qué le queda? Toda su vida gira en torno a ese conflicto. Sin enemigos, sin violencia, Frank Castle no tiene propósito. No sabría quién es. Punisher no es alguien a quien debemos admirar. Es alguien a quien debemos entender. Es un recordatorio de lo que pasa cuando el dolor se convierte en identidad, cuando la justicia es reemplazada por la venganza, y cuando alguien deja de creer en cualquier otra salida. No todos los personajes están hechos para ser admirados. Algunos están hechos para advertirnos. Y Punisher es uno de ellos. Muchas gracias por ver. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse. Soy Gonza y nos vemos la próxima semana.